Hola a todas, todos y todes. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre el concepto de estrategias didácticas o estrategias de enseñanza, que es la unidad 4 de nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer es definir teóricamente ese concepto a partir de la definición de Rebecca Nijovic y Silvia Mora, que definen las estrategias de enseñanza como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar, considerando qué queremos que nuestros alumnos aprendan, comprendan, por qué y para qué. Como verán, es imposible pensar en estas condiciones una receta válida para enseñar cualquier tema o para cualquier institución o cualquier clase de alumnos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que empezar a pensar es que hay que tener en cuenta para desarrollar las estrategias didácticas. Para eso tenemos que ver todas las clases anteriores que nosotros tuvimos. Es fundamental para decidir qué estrategia didáctica desarrollar, pensar el contenido, el qué, lo que nosotros llamamos contenido conceptual, procedimental y actitudinal que vimos en la última clase. Los objetivos también son fundamentales. ¿Para qué queremos que nuestros alumnos aprendan esto? Como vimos, los objetivos incluyen las habilidades cognitivas que nosotros también tenemos que enseñar, que muchas veces damos por hechas o pensamos que nuestros alumnos ya las tienen, y sin embargo son cuestiones a enseñar, como por ejemplo la lectura comprensiva, consideramos que saben leer comprensivamente y es posible que no, o cualquiera de otras habilidades cognitivas necesarias para la incorporación de los contenidos de las ciencias sociales. Hay dos cuestiones que también son criterios importantes a tener en cuenta para decidir las estrategias didácticas. El para quién, es decir, el diagnóstico del grupo, quiénes son, qué hacen, cómo viven, dónde viven, qué piensan, ¿no? Es fundamental tener en cuenta el diagnóstico para ver cuáles son las estrategias que me van a servir para que estos alumnos aprendan. Y por otro lado, las características institucionales, que muchas veces creemos, consideramos que no son tan importantes porque cuando cerramos la puerta del aula estamos nosotros con los alumnos y nada más. Sin embargo, esas instituciones pueden habilitar o deshabilitar algunas cuestiones. Por ejemplo, el uso de la biblioteca o el uso de otras instalaciones de la escuela, como el patio, o mover los bancos, utilizarlos de otra manera. Todo repercute directamente en las estrategias didácticas. Nosotros además estamos pensando, como veníamos diciendo la clase pasada, en una enseñanza situada, en donde todo esto tiene sentido. Es muy importante que tengamos en cuenta que no porque nosotros creamos y consideremos que nuestra fundamentación teórica es constructivista, directamente nos van a salir estrategias didácticas con esa teoría, con esa orientación. La construcción de estrategias didácticas es compleja, es difícil, hay que ir construyéndola. Tenemos grandes dificultades para construir estrategias didácticas que sean constructivistas y que piensen al alumno como protagonista de la clase. Eso se relaciona con diferentes cuestiones. Por un lado, cómo nos enseñaron a nosotros en todos los niveles educativos, ¿no? Donde el docente es el que sabe y transmite su conocimiento y el alumno está ahí para aprender, ¿no? No es protagonista de lo que sucede en el aula. Por otro lado, también tiene que ver con el lugar donde nos sentimos más cómodos. En general, nosotros sabemos del tema, teóricamente, y podemos desarrollar oralmente o de forma, a través de una transmisión oral, la temática que tenemos, ¿no? Por otro lado, también es mucho más controlable, ¿no? Cuanto menos participación le dé yo a los estudiantes, cuanto menos preguntas les haga, cuanto menos los haga partícipes de esto que yo les estoy enseñando, es menos posible que surjan emergentes o cuestiones que se me vayan de mi planificación. Digamos que si yo hablo durante toda la clase, mi planificación es posible que se dé tal cual como la pensé, ¿no? Por otro lado, también tiene que ver con lo que esperan los estudiantes, con lo que espera la comunidad, que es el docente el que tiene que transmitir esos saberes. Entonces, la verdad es que nos cuesta un montón pensar estrategias en donde el alumno es el protagonista y el docente se corra un poquito de esa situación de saber. Tenemos algunas ventajas como sociólogos que tienen que ver con que en general no nos proponemos enseñar datos o fechas o próceres, sino que en general nos proponemos enseñar procesos,
nos proponemos que nuestros alumnos tengan un conocimiento crítico, nos proponemos que nuestros alumnos desnaturalicen el orden social. No son todas cuestiones que necesariamente nos invitan a pensar estrategias diferentes a la de la transmisión oral del docente. Nosotros hace unos años atrás hicimos un libro a través de un UBASIT en donde pensamos a través de preguntas a estudiantes y docentes algunas estrategias que favorecen la formación del pensamiento social. Concluimos en esa investigación que las estrategias que favorecen el pensamiento social tienen que ver con estrategias basadas en el establecimiento de relaciones significativas entre categorías teóricas de nuestra disciplina y la realidad social, ¿no? Que haya un ida y vuelta todo el tiempo entre esto más teórico y abstracto con lo concreto de la realidad social de nuestros alumnos. Que otras estrategias son las que se desestabilizan el sentido común, ¿no? Que estamos todo el tiempo buscando romper esas ideas del sentido común, que se repregunten cómo se originan, cómo se heredan, por qué se reproducen. Y también estrategias que consideren al alumno o a la alumna como un sujeto social autónomo, ¿no? Y que debe respetarse su individualidad. Esas estrategias también son complejas, ¿no? Porque le estamos dando un lugar a los alumnos diferente al que se le ha dado siempre. Para eso, para tratar de pensar estas estrategias, vamos a utilizar 3 de los autores que tenemos en esta unidad, y que nos permiten pensar, o nos dan un abanico de estrategias que nos van a permitir desarrollar las que sean más convenientes o pertinentes para los objetivos que nos proponemos nosotros. Primero quisiera hablar de Cristina Davini. Cristina Davini propone en este libro que se llama Métodos de Enseñanza, diferentes familias de metodologías. Es interesante porque Davini utiliza el concepto de método como el concepto de estrategia como si fueran lo mismo, no le da una diferenciación. A nosotros el concepto de estrategia nos resulta que es un poco más dinámico, ¿no? Que se sale un poco de esta idea estructurada de pasos a seguir o de protocolo a seguir que nos da la idea de método. Y como pensamos que no hay recetas y que hay que construir todo el tiempo en función de los criterios que ya establecí, nos parece que el concepto de estrategias es más dinámico en estas ideas. Pero bueno, Cristina Davini no hace esta diferenciación. Si bien desarrolla un gran abanico de métodos posibles y en algún punto puede resultar hasta tedioso, ¿no? Como muy estructurado, es interesante para que nos dé ideas para desarrollar nuestras propias estrategias. Yo voy a tomar solo 2 de las familias que ella propone, en este caso la familia de los métodos de flexibilidad cognitiva y cambio conceptual, y la de los métodos para la aplicación práctica en distintos contextos. La primera familia de método la tomo porque es claramente lo que en general queremos hacer con nuestros alumnos, ¿no? Queremos desarrollar habilidades cognitivas que les permitan reflexionar, tener un pensamiento crítico, pensar de dónde surgen esas ideas que ellos tienen tan instaladas, ¿no? Esta idea del sentido común. Entonces, en estos métodos, ella propone, por ejemplo, el de diálogo reflexivo, claramente una conversación, ¿no? En donde hay una interacción constante entre docente y alumnos, pero pone algunas, o clarifica de alguna manera qué es lo que hay que hacer para que esa conversación sea un diálogo realmente reflexivo, ¿no? No hay que interrogar, no hay que evaluar, no hay que censurar, ¿no? Los contenidos que salen ahí se van trabajando en conjunto. El docente, más que un interlocutor, está todo el tiempo tratando de problematizar, ¿no? Generar preguntas que les permitan a ellos repensar sus ideas, fundamentar de dónde vienen, buscar sus orígenes, descubrir nuevos significados, reflexionar, sistematizar, ¿no? Es una conversación, básicamente, el diálogo reflexivo. Y el método de cambio conceptual empírico-teórico tiene que ver con lograr cambios o conflictos de interpretación en los pensamientos que traen nuestros alumnos, ¿no? Es analizar críticamente el conocimiento, dudar, cuestionar, ¿no? Es lo que nos proponemos en general hacer con nuestros alumnos. Empezar a pensar que cuestiones que son absolutamente naturalizadas pueden ser de otra manera, se pueden modificar. Y los métodos para la acción práctica tienen que ver con lo que nosotros llamamos estudio de casos,
o problemas, o solución de problemas. No se usan tanto, pero son muy interesantes para trabajar diferentes habilidades cognitivas. En estos métodos los alumnos tienen que interactuar con otros, interactuar con recursos, tienen que comprometerse, en general tienen que llegar a una conclusión en conjunto, ¿no? Cooperar. Lo interesante que plantea Davini para este tipo de métodos es que no necesitamos usar casos reales o copiar casos de otros, que podemos construir nuestros propios casos. Y nos da algunos ítems que ella llama kit del caso, que deberíamos tener siempre cuando pensamos, por ejemplo, un ejercicio de trabajo con un caso. Básicamente lo llama métodos de la acción práctica porque el alumno tiene un protagonismo importante. Ella, al comenzar el libro, plantea al docente como en dos posiciones, digamos. El docente como guía y el docente como instrucción. Estos dos modelos de enseñanza se asemejan bastante a esta idea del constructivismo y el conductismo. Sin embargo, lo que ella propone, y nos parece muy interesante, es que uno no tiene que pararse en un paradigma y siempre usar ese paradigma. Que las clases pueden tener momentos de instrucción, momentos de transmisión verbal del conocimiento, donde el docente es el protagonista, y momentos de guía, en donde el docente se corre de ese protagonismo y le da lugar a los estudiantes. O sea que lo que importa no es tanto qué hace el docente, sino en qué momento de la clase lo hace, para poder permitirle a los alumnos que aprendan, ¿no? Pasamos al segundo autor, que es autora, que es Dolores Kincaid. En este libro nosotros vemos varios capítulos de este libro, y lo que nos propone son estrategias interactivas. O sea, propone estudios de caso, trabajos por proyectos, simulaciones, o sea, estrategias en donde el alumno tenga un protagonismo fundamental. Acá hay una cuestión de romper un poco con lo que los alumnos están acostumbrados, ¿no? Nuestros alumnos tienen esa idea o estrategia de rol de alumno, que es sentarse pasivamente, copiar y escuchar lo que hace el docente y después repetirlo en las evaluaciones o en los parciales, digamos. Lo que estamos nosotros pensando acá es que el alumno tiene que tener un protagonismo importante para aprender. Si no se mueve, no aprende. Esto no quiere decir que esté toda la clase haciendo algo, sino que haya momentos de la clase en donde consideremos esa interacción. La interacción no es solo pararse y actuar, como por ejemplo en las simulaciones, ¿no? Sino que también tiene que ser una interacción con sus propios compañeros, interacción con el docente, interacción con los recursos, con el texto, con audiovisuales, con otros materiales, ¿no? Proponer que haya interacción de diferentes tipos a lo largo de la clase. Otro de los autores, que si bien no va a hablar de métodos ni de estrategias, nos permite ver cómo ordenar estos métodos y estrategias que vamos a elegir para la clase. Es Isabelino Siede, tiene un libro que es muy interesante, que se llama Ciudadanía para Armar, y que tiene este texto, en el capítulo 9, que nos propone diferentes momentos de la clase, o qué hacer en cada momento de la clase con las estrategias didácticas. Él hace una distinción entre dos paradigmas, digamos, el de explicación y aplicación y el de problematización, conceptualización. En el primer caso sería esta idea más clásica, ¿no? O más conservadora, o la que conocemos todos, que es que el docente explica un tema y luego le pide a los alumnos que lo apliquen de alguna manera, ¿no? Esta idea parte de pensar que la explicación del docente sirve para que el alumno aprenda. Nosotros venimos trabajando durante todo el cuatrimestre. En realidad el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje no son un mismo proceso, que no siempre se juntan, que lo que esperamos es que se junten, pero para que se junten, es decir, para que el docente enseñe y el alumno aprenda, se tienen que dar un montón de condiciones, ¿no? Entonces, en esta clase estamos trabajando para pensar qué condiciones tenemos que desarrollar para que estos dos procesos se junten, ¿no? Es decir, para que cuando enseñamos, nuestros alumnos aprendan. Esta idea de problematización, conceptualización, va más en esa sintonía. Lo que propone Siede, sobre todo para las ciencias sociales, es que el docente proponga un problema, y que a partir de ese problema y de las ideas que van surgiendo de los estudiantes, nosotros vamos a ir pudiendo ver cuáles son sus saberes previos sobre el tema,
de dónde vienen, y vamos a ir provocando en ellos esta idea de pensar en los orígenes de esas ideas, de por qué las piensan, de cómo fundamentan o argumentan esos pensamientos, de si saben por qué piensan eso, ¿no? Y por qué otros compañeros piensan otra cosa. Y una vez que esta problematización se puso sobre la mesa, el docente empieza a conceptualizar y a incorporar esos saberes teóricos que está buscando que los alumnos aprendan. Obviamente que para poder desarrollar esta tarea, el docente necesita utilizar lo que Siede llama neutralidad activa. Siede lo toma de Cullen. La neutralidad activa sería algo que es raro de pensar, porque en realidad, como somos sujetos, no podemos ser neutrales, eso lo tenemos muy claro nosotros los sociólogos. Sin embargo, el docente se para en una actitud de neutralidad, es decir, no va a dar lugar a decir qué piensa sobre el tema que están tratando. Esta idea de neutralidad supone dar la posibilidad de que los alumnos den cuenta de sus ideas, ¿no? Como el docente es una figura de autoridad, si el docente se establece en una posición, dificulta que los alumnos que piensan diferente o que tienen otras ideas que el docente den cuenta de esas ideas. Y así nos perdemos lo rico de problematizar o lograr los cambios conceptuales que estamos buscando, ¿sí? Para poder ejemplificar un poco esto que venimos diciendo, traje algunos ejemplos. Este ejemplo es de un tema que es clásico también entre los docentes, que es representaciones sociales y estereotipos. El eje del proyecto es ¿qué es lo normal? ¿Quién decide qué es lo normal? Y los objetivos de esta clase que vamos a analizar son identificar los estereotipos como base de las representaciones sociales, reconocer que los estereotipos condicionan las relaciones sociales y comprender que los estereotipos son construcciones sociales y al reproducirse durante un tiempo determinado se naturalizan. Estos objetivos son súper clásicos para nosotros, es algo que tenemos que enseñar en general, y entonces cuando nos proponemos enseñar esto y queremos tener en cuenta todo lo que nos dicen estos autores, buscamos la forma de que nuestros alumnos sean protagonistas, de utilizar alguna actividad con algún recurso, ¿sí? Y de sistematizar, y por supuesto de indagar sobre los saberes previos de los alumnos. Consideramos que si armamos este combo, hacemos un cóctel y obtenemos una clase constructivista. Vamos a ver el primer ejemplo. En este ejemplo, está dividido en 4 momentos la clase. El primer momento, el docente comienza indagando saberes previos, haciéndoles las siguientes preguntas. ¿Qué es un estereotipo? ¿Pueden dar algún ejemplo de estereotipo? Esa es la forma de indagar los saberes previos, preguntarle qué saben sobre el tema, que es el tema de la clase, ¿no? En el segundo momento va a desarrollar una exposición dialogada, es decir, expone el tema, pero al mismo tiempo les va haciendo preguntas a los estudiantes sobre los estereotipos, la construcción social de estereotipos, la reproducción de los estereotipos, y cómo a veces los estereotipos se naturalizan y se vuelven normales y parecen imposibles de ser modificados. En el tercer momento va a buscar que los alumnos interactúen con un recurso, en este caso un texto de un medio de comunicación masivo, sobre el turismo en Buenos Aires y sobre cierto estereotipo sobre actores sociales para los turistas en Buenos Aires. Las preguntas que les va a dar sobre el texto son: ¿qué estereotipos tienen las fuentes turísticas internacionales sobre determinadas zonas de la ciudad de Buenos Aires y cómo y cuándo se construyen estas ideas? Para luego los grupos pongan en común las ideas que surgieron y el docente pueda sistematizarlas. En este caso, tenemos que los alumnos interactúan con un texto, interactúan entre ellos, porque trabajan grupalmente, están activos, digamos, tienen un protagonismo importante en la clase, se retoman los saberes previos a partir de esas preguntas al principio, escuchan al profesor, contestan preguntas, leen, digamos, esas serían las habilidades cognitivas que se ponen en juego en esta clase. Les voy a proponer otra clase armada con otras estrategias didácticas para estos mismos objetivos y contenidos. En esta clase, en grupos también de 4 o 5 personas, van a observar unas fotografías que representan estereotipos de género, ¿sí? Podría ser cualquier fotografía, no importa tanto el recurso, lo que importa es la mediación que hagamos con ese recurso. En este caso le mostraban fotografías de los huevos Kinder celestes y rosas, y también fotografías de jugueterías en donde el sector de nenas está muy claro, ¿no? Cocinitas, cochecitos, muñequitas, y el sector de varones también está muy claro, superhéroes, pelotas, etc.
A partir de las imágenes que les iban mostrando, se les preguntaba si les resultaba familiar o normal lo que veían en esas fotografías, y por qué les resultaba normal eso que veían. Lo que está buscando a partir de estas preguntas y de estas imágenes la docente es empezar a problematizar ciertos estereotipos, ciertas normalidades. Pero no lo hace desde preguntarles qué saben del tema a los alumnos, sino a través de una fotografía que podría ser cualquiera. En este caso va a elegir el estereotipo de género y elige estas fotografías, pero podrían ser otras. Los alumnos, a partir de ver la fotografía y de estas preguntas, van a empezar a poner en juego sus saberes previos, porque van a leer la fotografía de determinada manera que les va a permitir opinar. Y opinar fundamentadamente sobre eso que están opinando, porque la docente puede seguir preguntando, ¿no? Luego de esto, de empezar a pensar cómo se establecen esas normalidades, por qué los juguetes de nena son esos y los juguetes de nenes son otros, hay un segundo momento de la clase en donde la docente les presenta un libro de la colección Antiprincesas de Chirimbote, que es una colección que busca problematizar los estereotipos de género, en este caso, es sobre Frida Kahlo, este libro que les va a presentar. Pero lo interesante no es solo eso, sino las preguntas que les hace para que lean una entrevista a la autora del libro, que es Nadia Fink. Las preguntas que le hace es: ¿por qué llaman a esta colección Antiprincesas? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué se refieren cuando indican que los chicos son estructurados por imposiciones externas? ¿Cuáles son esas imposiciones? ¿Por qué deciden retratar la vida de una mujer? ¿Qué se proponen hacer con lo normal en este libro? A partir de estas preguntas y de este recurso van a problematizar esas ideas que surgieron antes, ¿no? De que la nena es rosa y el nene es celeste, etc. Y en el tercer momento, a partir de la puesta en común y de la respuesta a las preguntas, se empieza a sistematizar estas nociones de normalidad y se empiezan a establecer. ¿Qué quiere decir esto? Que con los mismos objetivos nosotros podemos desarrollar estrategias didácticas diferentes. Algunas van a dar cuenta, van a lograr nuestros objetivos y otras no. Y en todas, porque en las dos clases, los alumnos son protagonistas, los alumnos interactúan, los alumnos trabajan con recursos, el docente trata de correrse. Sin embargo, como están armadas las clases, en una los objetivos se alcanzan y en otra no. En esta segunda clase, no les pregunta qué saben sobre el tema para indagar sus saberes previos, sino que les muestra fotografías para que ellos hablen sobre el tema, sin ni siquiera preguntarles. Algo van a tener para decir a partir de esas fotografías. Busca provocar ciertos conflictos de interpretación cuando luego de ver esas fotografías trabajen con la entrevista a Nadia Fink. Necesariamente tienen que definir algunas ideas, tienen que argumentar, tienen que poner en juego sus saberes previos, y el docente los va a ir retomando durante toda la clase. O sea, que cada vez que hablen sobre la entrevista, sobre las fotografías, va a retomar lo que dijeron los alumnos sobre eso antes. Y la sistematización va a ser a partir de esta problematización, ¿no? Hay transmisión verbal del docente, no es que no hay, no es que el docente no habla, pero lo hace en un momento especial de la clase, que es al final, cuando tiene que sistematizar. No lo hace al principio de la clase como en la clase anterior, en donde explica qué es un estereotipo, ¿no? Esto nos hace pensar en estas ideas que planteaba antes de Siede, ¿no? Primero problematizamos y luego nos metemos a sistematizar y a poner en juego los conceptos teóricos que nosotros como docentes queremos que nuestros alumnos aprendan. Por otro lado, la interacción es muy concreta. Acá interactúan con los recursos, con los compañeros, con el docente, ¿no? En la clase anterior la interacción era mucho más cerrada, había que contestar preguntas de un texto, de lo que decía el texto y de lo que había dicho el docente. Acá tienen en juego también lo que dijeron los compañeros sobre las fotografías, esas fotografías, etc. Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo también es un clásico para nosotros como profesores de sociología, dar Durkheim. El tema es Durkheim, la sociedad y la integración social como objeto de estudio. Y el eje del proyecto es ¿qué nos mantiene unidos? Para este proyecto, en esta clase, después de haber enseñado hechos sociales en la clase anterior, el docente se propone reconocer los tipos de suicidio elaborados por Durkheim, diferenciar la perspectiva sociológica del sentido común y comprender el suicidio como un hecho social. En este ejemplo tenemos tres momentos. El docente va a dar inicio a la clase proponiéndose un repaso de la clase anterior en donde se trabajó hecho social, ¿sí? Les va a pedir que revisen sus apuntes para recordar de qué se habló en la clase anterior. Luego va a indagar saberes previos a partir de estas preguntas.
¿Hay países o regiones donde hay más suicidios que en otras? ¿Por qué será así? ¿El suicidio puede ser un hecho social? ¿La sociología puede analizar el suicidio? ¿Es un tema de las ciencias sociales el suicidio? Va a esperar las respuestas de los alumnos. Es posible que haya algunas respuestas, es posible que otras no, porque son preguntas complejas, ¿no? En el segundo momento les va a dar extractos de los diferentes tipos de suicidio de Durkheim para que en grupos los caractericen, los diferencien, ¿no? Puedan definir qué características tiene cada tipo de suicidio. Y en el tercer momento se va a hacer una puesta en común de lo que les salió en los grupos y el docente va a ofrecer ejemplos de cada tipo de suicidio sistematizando las ideas de Durkheim. Volvemos a lo anterior. Acá el docente no va a explicar qué es el suicidio antes de que vayan a trabajar en grupos. Sin embargo, lo va a explicar después, sin problematizar esto en los grupos. Porque lo que están haciendo en los grupos es sistematizar ideas que están en el texto, ¿no? Caracterizar, bueno, el suicidio anómico tiene estas características, el suicidio tal tiene estas otras, y así. Sin embargo, no están problematizando. Difícilmente los alumnos puedan transferir estos conocimientos a otros casos, ¿no? Porque no están generando esa habilidad cognitiva. Vamos a un segundo caso, sobre los mismos objetivos. En esta clase van a repasar también la clase anterior, que vieron hecho social, se hace un repaso en el pizarrón, pero la actividad, que es bien concreta para la interacción de los alumnos, es un caso. Es un caso inventado, lo inventaron las docentes. ¿Qué van a hacer? Le van a pedir a los alumnos que hagan una simulación, que sean parte de un noticiero y que tengan que ir a hacer una nota sobre un suicidio en el año 2001 de un veterinario. Y van a tener que entrevistar a diferentes personas, ¿no? A un sociólogo, a un psicólogo y a un vecino. Para que los alumnos puedan pensar los relatos de cada uno de estos entrevistados, les van a dar el kit del caso, eso que decíamos que dice Davini. Les van a dar una contextualización de la obra de Durkheim, párrafos extraídos sobre el suicidio anómico, gráficos de suicidios en el año 2001, en función de la crisis social, elementos para detectar una crisis suicida de una nota de una revista que se llama Psicología Hoy, y se espera que los estudiantes graben en una tablet, como si fueran periodistas, a estas tres versiones, estos tres relatos sobre el suicidio. De esta manera van a explicar el mismo fenómeno, el suicidio, pero con perspectivas diferentes. La perspectiva del psicólogo, la perspectiva del sociólogo y la perspectiva del sentido común, que sería la entrevista a un vecino. Los alumnos solo pueden hacer esto si comprendieron. Si no comprendieron, no se puede. Entonces lo que está jugando ahí son las habilidades cognitivas para esto. Necesariamente es una problematización porque los estudiantes en grupo, juntos, tienen que empezar a definir qué diría un sociólogo, qué diría un psicólogo, qué diría el sentido común sobre esto. La sistematización es la puesta en común de lo que hizo cada grupo, o sea, ver el video que hizo cada grupo simulando, y obviamente ahí los docentes intervienen para terminar de conceptualizar las ideas que no quedaron tan claras, ¿sí? O si hay datos erróneos, también para eso. Acá vemos nuevamente cómo no necesitamos ir a buscar un recurso innovador o algo espectacular o un gran video que nos muestre el suicidio de Durkheim. Lo podemos construir nosotros solos. Lo fundamental es saber los objetivos, es saber para qué y qué queremos que nuestros alumnos aprendan. Con saber eso, tenemos las herramientas suficientes para construir las estrategias didácticas que necesitamos para la clase. No tenemos que dejarnos llevar porque tenemos un texto que está buenísimo, o tenemos un video que salió genial, porque por ahí están buenísimos y son geniales, pero no sirven para cumplir nuestros objetivos. O sea que hay una relación de coherencia directa entre el qué y el para qué, y el cómo de la enseñanza. No podemos pensar las estrategias didácticas antes de pensar los objetivos. ¿Sí? A veces nos pasa que queremos enseñar un tema y además tenemos algún recurso que está buenísimo, queremos hacerle una entrevista a alguien o se nos ocurrió algo buenísimo, pero sin embargo cuando empezamos a desarrollar bien los objetivos y seleccionar los contenidos, nos damos cuenta que eso que habíamos pensado no tiene tanto sentido para que se cumplan los objetivos. Para finalizar, me gustaría cerrar con esta idea de pensar la necesidad de que haya una coherencia interna entre qué, para qué y cómo.
Obviamente que también tenemos que tener en cuenta el diagnóstico en la institución para tomar estas decisiones. Pero esto es espiralado, ¿sí? Nosotros no podemos pensar las estrategias didácticas si no definimos objetivos, contenidos y eje problemático, en este caso antes. Les recomiendo mucho ir a leer la bibliografía, que nos van a dar ideas para pensar estrategias didácticas que cumplan con nuestros objetivos. Muchas gracias.